Infidelidades pagadas. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Fui criada para ser una mujer al servicio de un marido, sin derecho a protestar. Recuerdo que desde niña, mi madre me inculcó el valor de la familia, y de que no debía permitir, por bajo ningún motivo, ponerla en riesgo. Aunque esto significara sacrificar mi dignidad y felicidad. A los 16 años me dieron en matrimonio a Samuel. Él era 5 años mayor que yo, lo cual no me significaba una gran diferencia de edad. Pero al tiempo me di cuenta que sí era una gran diferencia en vivencias. Cuando lo conocí, poco tiempo antes de mi matrimonio, pensé que era muy afortunada. Samuel era un tipo encantador, guapo, inteligente, con una mirada que podría derretir al mismo Ártico. Me sentía enamorada al poco tiempo de conocerlo, por lo cual no renegué. Cuando mi padre arregló el matrimonio junto al padre de Samuel para así unir sus empresas, puesto que ambos de esa manera podrían asegurar el futuro de sus negocios, era una decisión estratégica, en la cual los sentimientos o decisiones de joven chica no contaban. Cuando llegó el día de mi boda, mi madre me dio ciertas lecciones de cómo comportarme con él. Me dijo que jamás le reclamara absolutamente nada, puesto que esa era la clave para mantener un matrimonio en armonía. Asentí con la cabeza, en señal de haber entendido sus indicaciones. Pero en mi noche de bodas, no pude contener mi ira frente a Samuel. Después de la fiesta, salí a despedir a una prima. En ese momento me di cuenta que Samuel besaba a una chica en la oscuridad. Él no notó mi presencia, por lo cual quise disimuladamente cobrarme su osadía. Entré al salón y le coqueteé a su hermano. Cuando Samuel vio esto, me tomó del brazo y me llevó hasta nuestra habitación. Muy pacientemente me preguntó por qué lo había hecho. Su descaro me indignó al negar lo que yo había visto en el jardín, pero luego de gritarle con rabia que lo había visto, perdió la paciencia, propinándome un golpe con el dorso de la mano. Esto me hizo caer al suelo totalmente humillada. Él se acercó. Estúpidamente pensé que se había arrepentido de su golpe, pero nada más lejos de la realidad. Me tomó del pelo y me dijo al oído: «Esta es la última vez que me levantas la voz, y la última vez que me humillas frente a mi familia, regalándote a mi hermano. La próxima vez que lo vuelvas a hacer, y escúchame bien, que no estoy bromeando, la próxima vez que lo vuelvas a hacer, te mataré sin contemplaciones». Seguido de esto, me tomó por la fuerza y abusó de mí brutalmente en el piso, causándome un desgarro anal y vaginal. No podía creer que el hombre encantador que creía que era, se había convertido en un monstruo en nuestra noche de bodas. Desde ese momento mi vida se convirtió en un infierno. Traté de buscar apoyo en mi madre, pero ésta me decía que era mi culpa por no haber aprendido de los consejos que ella me había dado. Me decía que no era su problema, que debía aprender a ser una mujer sumisa al servicio de mi esposo. Sintiéndome más sola que nunca y sin apoyo, no me quedó más alternativa que callar todos sus maltratos. Con cada humillación mermaba mi autoestima, más aún cuando pasaban los años y no podía embarazarme, debido a sus constantes abusos sexuales de parte de él y de sus amigos, a los cuales llevaba a casa cuando estaba ebrio y me ofrecía para su satisfacción. No era nada más que un objeto para él, un objeto el cual podía utilizar a su antojo. Desesperada ante tantas humillaciones, pensé que la única solución
sería darle un hijo. Pero ninguno de los médicos a los que visité me daban esperanza de poder tener un posible embarazo. Fue por esto que recurrí a una bruja. Al llegar, la mujer me miró con compasión y me dijo que tal vez no era una buena idea embarazarme, que no cambiaría con un hijo. Pero a mí no me importaban sus palabras ni su opinión. Solo quería cumplirle a Samuel para que no me humillara más diciendo que era una mujer inútil, que ni para darle hijos servía. Aquella mujer me dio un asqueroso brebaje, el cual me provocó náuseas, pero aún así lo ingerí. A los meses resulté embarazada. Ese fue mi único momento de alegría. Pensaba que ya no me sentiría sola y que con esto me ganaría el respeto de Samuel. ¡Qué equivocada estaba! Mientras estuve embarazada se acabaron los golpes físicos, mas no las humillaciones. Me gritaba que era una mujerzuela, que seguramente el hijo que esperaba no era de él. Esto me llevó a perder las esperanzas de que en algún día las cosas mejorarían. Si un hijo no lo cambiaba, nada lo haría. Con el nacimiento de Mati, todo siguió igual. Volvieron los castigos físicos y sus descaradas infidelidades. Si alguna de sus amantes llamaba a casa y era yo quien contestaba, me daba una paliza, puesto que les decía a sus conquistas que era un hombre soltero. Al pasar el tiempo, fui descubriendo que no solamente tenía mujeres engañadas, sino también varias familias alternativas, las cuales abandonaba después de un tiempo, sin siquiera importarle dejar botados a sus hijos. Para mí ya era la rutina enterarme de sus engaños. Era algo que ya tenía asumido. Sabía que viviría mi vida siendo una esclava de mi marido, sin derecho a sentir amor más que por mi hijo. Cuando Mati cumplió los 15 años, durante su celebración recibió una desagradable visita. Era Julia, una de las amantes de Samuel, quien me suplicaba que lo dejara libre para que pudiera vivir su amor. Me pareció asombroso su descaro, pero se lo dije. Daría lo que fuera por librarme de ese hombre. No soy yo quien lo retiene, es él quien me ha esclavizado. No me creyó en ese momento, solo se dio la vuelta y me dijo al partir: estoy esperando un hijo de él. En ese momento pensé, pobre chica, otra víctima más que queda con el corazón roto. Me inspiró lástima que en su ignorancia no se diera cuenta que quedarse sola con su hijo sería lo mejor que le pudiera pasar. Al cabo de una semana de esa situación, ella siguió insistiendo. Me llamaba y me humillaba. Me decía que yo no era suficiente mujer para satisfacer a mi marido, que por eso la buscaba a ella. Me gritaba que estaba gorda y vieja, que era una mujer patética, que no aguantaba los engaños de mi marido. Yo obviamente no reaccionaba a sus insultos. Samuel había quebrado mi autoestima a tal punto que nada de lo que me dijera aquella mujer me podría afectar. Ella, al ver que sus provocaciones no hacían efecto en mí, cambió la táctica y ya no me atacaba, sino que me aconsejaba. Mira, tú no debes aguantarle nada a ese hombre. Échalo a la calle como un perro. Él no se merece una mujer como tú. Vive tu vida tranquila. Jamás serás feliz con un hombre que te fue infiel. Yo la escuchaba atentamente, mientras mis lágrimas caían por mis mejillas. Sabía que todo lo que decía era verdad, pero no tenía el valor para dejarlo. Sabía que si lo hacía, él me buscaría donde fuera y acabaría con mi vida. Aunque no me importaba morir, tenía un hijo al cual debía proteger y por el cual debía seguir aguantando.
por lo que solo le dije: agradezco sus palabras y consejos, pero estos son problemas de pareja que debemos resolver entre nosotros. Diciendo esto, colgué el teléfono, sin darme cuenta que Samuel había escuchado toda la conversación. Me miró con ira y salió de la casa. Esa noche no llegó a dormir, pero para mí no era algo extraño, puesto que habitualmente se quedaba en la casa de alguna de sus amantes. Llegó en la madrugada y se metió en la ducha. Luego se sirvió un café y me dijo que si alguien pregunta por él y en dónde había estado esa noche, yo solo debía decir que él había estado toda la noche conmigo. Me pareció muy curioso lo que dijo, pero no tenía permitido contradecirlo ni hacerle preguntas, por lo que solo me limité a contestar que sí. Durante todo el día lo noté nervioso. Incluso había regañado a Mati, a quien siempre consentía. Él era el único ser por el cual sentía cariño, después de haberlo rechazado durante el embarazo. Mati tenía una personalidad muy especial. A pesar de solo tener 15 años, era muy maduro y se daba cuenta de todo lo que pasaba, a pesar de que Samuel trataba de ocultarlo. Los fines de semana lo iba a dejar en casa de los abuelos. Así él tenía la libertad para llegar a casa ebrio, en compañía de sus amigos, quienes tenían por costumbre abusar de mí. Ni siquiera con el pasar de los años había perdido el asco y repulsión que sentía cuando aquellos asquerosos hombres ponían sus manos en mí, con su olor a alcohol y tabaco que me producían náuseas. Durante años vivía ese infierno cada fin de semana, siendo un juguete sexual en manos de esos infelices. Al llegar el fin de semana, Mati se negó a irse a casa de sus abuelos. Samuel no lo presionó en ese momento, puesto que tampoco andaba de ánimos para salir con los amigos. Seguía preocupado, pero no decía el porqué. No le quise dar importancia. Me preparé un té con la tranquilidad de que en este fin de semana no sería abusada, y me fui a acostar. Luego de unas horas, desperté algo inquieta por el golpeteo de un cristal. Miré al lado de mi cama y vi que Samuel dormía plácidamente. Miré hacia la ventana, la cual estaba alumbrada por los rayos de la luna, pero no veía nada. Agudicé un poco más la vista, buscando en la oscuridad el origen de aquellos golpes, los cuales no cesaban. Miraba en cada esquina de la habitación, pero tampoco veía nada, hasta el momento en que mis ojos se posaron en el gran espejo de mi habitación. El horror invadió mis sentidos. Veía un par de ojos iluminados que me miraban en forma siniestra. Sentí que me paralizaba en mi cama, mientras una brisa fría recorría mi espalda hasta llegar a mi nuca. Traté de dejar de mirar el espejo, pero algo en mí me inmovilizaba. En ese momento, pasó un vehículo por la calle, alumbrando la habitación con sus luces, y pude ver con más claridad su malévola sonrisa y su cara destrozada, mientras del cuello chorreaba una cascada de lo que parecía ser sangre negra, salida del corte que tenía en su garganta. Quise gritar por el horror, pero no pude. Aquella presencia que estaba en mi espejo me llamaba. Aquella presencia que yo también conocía. La presencia de Julieta, la amante de Samuel, que se presentó en el cumpleaños de Mati. Me levanté de la cama como llevada por una extraña fuerza y me paré frente al espejo. La imagen era perturbadoramente horrorosa. Sentía que hasta podía percibir el olor a putrefacción de su cuerpo podrido y descompuesto. Pasé por inercia mi mano en aquel cristal, a lo que ella respondió, haciendo lo mismo, uniendo nuestras manos. De esa forma,
Aquella mujer tomó posesión de mi cuerpo. Quedé atrapada dentro del espejo. Estaba desesperada por perder mi cuerpo, el que se veía ser conducido por Julia. Solo era simple espectadora de la escena que se me presentaba. Julia se acercó a Samuel y amorosamente lo despertó. Al ver su sueño interrumpido, le dio una bofetada, haciéndola caer al suelo. En ese momento me di cuenta que ella no sentía el dolor de los golpes, pero aquel dolor podía sentirlo yo, aún del otro lado del espejo. Sentía mi cara arder y mi oído emitir un constante sonido, por lo que supuse que el producto del golpe se había reventado en mi tímpano. Julia no dijo nada en ese momento, solo se levantó del suelo y se fue a la cocina a realizar las labores que en otros momentos las hacía yo. Así pasaron los días, yo atrapada en el espejo y Julia usurpando mi identidad a través de mi cuerpo. Me sentía desolada, quería salir de aquel lugar, pero no sabía cómo. Extrañaba a Mati, extrañaba sus abrazos y verlo a los ojos. Me sentía muerta en vida. Lo único que veía cada noche era a Julia y a Samuel dándole golpizas, las que sentía yo. No podía creer que así terminaría mis días, atrapada en un espejo por toda una eternidad. Pero en ese momento llegó alguien a la habitación, alguien distinto. Era Mati, mi Mati. Lo había extrañado tanto. Trataba de gritarle, golpeaba el cristal para llamar su atención, pero nada funcionaba. Me sentía frustrada, lloraba a gritos solo con la ilusión de que me mirara directamente hacia el espejo. En ese instante, Mati se acerca y susurra: «Tranquila, mamá, ya queda poco. Ten paciencia, pronto estaremos juntos nuevamente y esta pesadilla acabará». Luego de decir esto, salió de la habitación. No me explicaba cómo Mati podía saber que yo estaba ahí. ¿Qué estaba ocultando? ¿A qué se refería con que la pesadilla acabaría? No me hice más preguntas, las cuales no les encontraría las respuestas, por lo que solo decidí confiar en él y esperar. Llegó el fin de semana, y Mati entró a la habitación nuevamente a despedirse, puesto que se iba como cada fin de semana a la casa de sus abuelos. Pero antes me dijo: «Cuando regrese, todo esto habrá terminado. Te amo, mamá». Al caer la noche, llegó Samuel con sus amigos, ebrios como siempre, tomando mi cuerpo. Yo veía desde el espejo sintiendo cada una de sus caricias y sus besos en todo mi cuerpo. Veía la cara de Julia, quien parecía disfrutarlo, a diferencia mía, que solo me causaba náuseas. Samuel, al ver la cara de placer que tenía, y no la típica cara de dolor y miedo, se enfadó y le dijo a Julia que fuera por más vino. Julia salió de la habitación y Samuel aprovechó para hablar con los amigos. «Esta mujerzuela aprendió a disfrutar de ustedes, y eso no lo permitiré. Me imaginé que en algún momento podría pasar esto. Es por eso que tengo una sorpresita, para divertirnos más». Sacó de un maletín distintos utensilios, entre ellos juguetes, cuerdas, cadenas, dagas, esposas y otros artículos de tortura. Pensé que estaba loco. ¿Cómo un ser humano podría ser tan cruel de dañar de esa forma a la madre de su hijo? Cuando llegó Julia le sirvió el vino, con el cual brindaron mostrándole sus siniestros juguetes. Julia no dijo nada, ni cambió su expresión, hasta el momento en que Samuel, junto a sus 3 amigos, cayeron al suelo. Pensé que los había envenenado, pero estaba equivocada. Solamente los había sedado,
para así poder amarrarlos. Cuando estos se despertaron, se dieron cuenta de lo que pasaba, por lo que profirieron innumerables insultos. Julia, indolente, solo se limitó a sacarles la lengua de los amigos con una pinza, para luego cortarlas. Todos miraban horrorizados la escena. Sus bocas sangrantes no les permitían gritar. Ahí pude ver que eran todos unos cobardes. Sus ojos suplicaban piedad, pero Julia no la tenía. Siguió con su tortura. Se ensañó con Luis, el más joven de todos. Luego de sacarle la lengua, pasó la daga por su cara, provocándole profundos y tupidos cortes, hasta solo quedar como una masa de carne al aire. Era un horror ver su cara chorreante de sangre, con solo sus ojos desorbitados por dolor. Luego cortó sus muñecas para que se desangrara, hasta sufrir una lenta muerte. Las miradas de los demás no solo demostraban un profundo dolor al darse cuenta que no saldrían de ahí con vida, sino un gran terror por la forma en que serían torturados. Fue por eso que Julia les ofreció un trato. Con una pistola en la mano, les dijo a José y a Marcelo: si quieren piedad y una muerte rápida, les ofrezco un trato. Quiero que sodomicen a Samuel hasta desgarrarlo. Solo así su muerte será por el efecto de una bala y no por el capricho de mi daga. Julia miraba con una expresión de locura, por lo que estos no se negaron al trato, después de ver cómo su amigo aún agonizaba en su lenta agonía. Tomaron a Samuel, quien profería gritos guturales debido al dolor de ser sometido, puesto que también les obligó a utilizar diversos objetos hasta producirle un derrame, producto del desgarro. Luego de la acción cumplida, disparó a ambos, dejando a Samuel tirado en el suelo, revolcándose en su porquería y su sangre. Suplicaba piedad. Entre llantos gritaba: «Sandra, no lo hagas, no me mates, ya no me hagas más daño». Pero Julia no tenía misericordia. Lo miró directamente a los ojos y le preguntó si la reconocía. Este quedó horrorizado al darse cuenta que no era yo. «No es posible, no puede ser tú. Yo te maté, con mis propias manos te maté. No solo me mataste a mí, sino también a mi hijo. Pero esto no quedará sin justicia. Ya es hora de que entregues lo que siempre ofreciste a tantas mujeres, tu corazón». Tomó la daga y, estando aún con vida, le arrancó el corazón entre alaridos del dolor. Luego de esto se acercó al espejo y me dijo: «El trabajo está hecho, ya estás liberada». Tomó los cuerpos y los introdujo al espejo junto a ella, y me devolvió mi libertad. Al otro día sentí que todo había sido una pesadilla. No habían indicios de nada de lo que había visto la noche anterior. Me levanté y revisé el espejo, pero no había nada. En ese momento suena el teléfono. Era la policía que me daba la noticia de haber encontrado muerto y mutilados a Samuel junto con sus amigos, tal cual como los había visto a través del cristal. Se presumía que habían sido víctimas de algún sicario o algún psicópata que se ensañaron con ellos. Yo sabía que no era así. Sabía la verdad, pero esta a nadie se la diría. Miré de reojo hacia el espejo y vi el reflejo de Julia, quien guiñándome un ojo me sonrió y se marchó, corroborando que lo que había visto era real. Al caer la tarde llegó a casa Mati. Lo esperaba nerviosa, puesto que debía darle la terrible noticia de la muerte de su padre, pero éste estaba preparado y sabía lo que había ocurrido. «Madre,
No me expliques nada. Julia me visitó muchas veces en sueño y juntos ideamos este plan. No soy un niño común. Recuerda que me engendraste con magia, con la ayuda de una bruja, y estos dones los ocuparé para protegerte siempre. Perdona si me demoré demasiado en liberarte de ese hombre, pero debí encontrar la manera perfecta de hacerle pagar por su daño. Lo abracé con todo el amor del mundo y prometí jamás volver a ser débil, a nunca más ser una víctima, y me propuse luchar sola con mi hijo, pero la vida me tenía una sorpresa. Al pasar los años conocí a Roberto, un hombre poco agraciado, muy serio, pero con un gran corazón que me enseñó lo que es el amor. Ahora, después de tantos años, me doy cuenta que las apariencias solo sirven para quienes se dejan engañar. Samuel, siendo un hombre guapo, encantador y educado, resultó ser el peor monstruo. En cambio, Roberto no es un hombre que llame la atención, pero sin embargo sus cualidades son muchísimas más valerosas. Me respeta, me tiene lealtad y honorabilidad, y me ama por sobre todas las cosas, a mí y a Mati. De esta forma, ahora sí puedo decir que soy feliz, sin apariencias que engañan.